Y ya damos la bienvenida a un amigo de la casa, ya podemos decir, el señor Francisco Ruiz Díaz, director de Catastro. Vamos a hablar un poco acerca de estos proyectos que están encaminados justamente para brindar mejor servicio a la ciudadanía y también poder mejorar todo lo que tiene que ver con el Catastro Nacional. ¿Cómo está, director? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Bueno, un saludo a todos los televidentes y estamos en la casa, como vos decís. Director, estamos con este nuevo sistema, Cigate sería, ¿no? O Cigate. Sígate, sí. Cigate. Sí, Bueno, para que podamos entender de qué se trata bueno, estas siglas también, ¿no? sí, ok. Tiene que ver un poco con la asignación eficiente de los derechos de propiedad. O sea, la tierra es un factor limitado que a su vez genera una limitante en las posibilidades de crecimiento de un país. Por lo tanto, la tierra hay que asignarlo de una manera muy eficiente. Entonces, la gran mayoría de los países generalmente pasan por un dilema. O las tierras son propiedad del Estado, o sea, son tierras no privatizadas, o las tierras pueden ser privatizadas. Entonces, los países tienen que definir el esquema. Hay algunos organismos, increíblemente organismos bastante de investigación, por ejemplo, el caso del Instituto Lincoln de Massachusetts, que sugiere no privatizar las tierras, que las tierras en todo caso sean licitadas y dadas en arrendamiento por un periodo de tiempo, posteriormente vuelve al patrimonio del Estado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor modelo para la administración de un factor tan importante como la tierra, dado que puede ser o privatizado o puede ser directamente un patrimonio del Estado? Y me gustaría contar una anécdota que increíblemente cambió la historia, no solamente de China, sino también del mundo, porque a partir de ahí China implementa un conjunto de reformas y empieza, digamos, esto a impactar a nivel mundial. Como todos sabemos, China se mueve en un esquema, se movía en un esquema que le llamaban de planificación central, una economía de planificación central. O sea, todas las decisiones se tomaban desde una oficina de planificación. Las tierras tenían un carácter público, no eran patrimonio de los, digamos, no eran tierras patrimoniales asignadas a los privados. Entonces se tenía un método colectivo de utilización de las tierras. En un determinado momento, la Oficina de Estadística del área de planificación realiza un estudio y encuentra que en un determinado lugar, unas tierras que fueron asignadas para que se las trabajen colectivamente 13 ciudadanos chinos, tenían un rendimiento muy por encima del promedio nacional. Entonces, en ese momento, Deng Xiaoping mandó encargar un estudio y, ¿Para saber qué es lo que pasa? para saber qué pasaba, por qué este grupo de personas, porque estas 13 familias en un área colectiva tenían un rendimiento muy por encima del resto de China, ¿verdad? Y ese estudio llega a la conclusión de que estas personas, violando la ley, habían decidido entre ellos privatizar la tierra. O sea, ellos habían dicho, ok, la tierra, esta cantidad de tierra que se nos da, no la vamos a usar de manera colectiva. Cada familia va a tener asignado un pedazo de tierra. Lo que produzca a nivel del promedio le entrega al gobierno y el resto se queda a la familia. Y ahí entonces el líder chino, Deng Xiaoping, entiende de que el modelo de gestión, el modelo en el que ellos asignaban los derechos de propiedad, no era el más eficiente, porque la tierra estaba colectivizada. Entonces, cuando un bien es de todos, al final no es de nadie. Es lo que le llaman los economistas e incluso los biólogos, le llaman el mal de los bienes comunes o la maldición de los bienes comunes. Los bienes comunes tienen una maldición que es que tienden a desaparecer porque nadie los cuida. Un parque, algo que sea de carácter colectivo, cuando los derechos de propiedad no están asignados de manera privada, entonces, y lo están asignados de manera colectiva, entonces tienden a desaparecer porque digamos que las acciones son difusas. O sea, yo soy racional, básicamente voy a tratar de explotar lo más que pueda, pero aportar lo menos que pueda también al mismo tiempo en el manejo de ese recurso, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, empiezan a ensayar el modelo de privatización de las tierras. Pasan primero por un modelo de arrendamiento, le dan a cada familia, la arriendan, pero después van a la privatización y con eso comienzan las reformas estructurales en China. ¿Qué pasa? De tener una economía planificada a una economía de mercado hoy capitalista, vamos a decir. Descontracturada totalmente. Totalmente, ¿verdad? Pero comenzó con el tema de la tierra. Bueno, y básicamente es un poco, eso es lo que se pretende con este proyecto
que es el Sistema Integrado de Gestión de Administración Territorial. Nosotros tenemos en Paraguay un estudio que acaba de terminarlo el PNUD, acá en este año, hace como 15 días, un estudio, datos bien calentitos, vamos a decir, que determinan que el 15% de la superficie del Paraguay no tienen asignados derechos de propiedad. ¿Cómo o qué podemos entender que no tienen asignado? Porque siempre decimos, tiene que tomar intervención el INDER, El Estado. El Estado en este caso, Sí, sí. a través del INDER, tratándose de Exacto. tierras rurales, Sí, o municipios, el o lo que, municipio. sí, sí. Cuando son tierras urbanas. Cuando Así son mismo tierras es. urbanas, pero Sí, en este caso lo que significa es que existen la tierra, tienen ocupantes, pero no tienen títulos de propiedad. Por lo tanto, la gestión que se hace de este recurso es absolutamente ineficiente. La gente no invierte en él, no cuida, no asume los costos para poder, por ejemplo, si se trata de una tierra productiva, no invierte para poder recuperar la capacidad del suelo, la capacidad productiva del suelo, ¿verdad? Entonces, tenemos el 15, en un Estado, o sea, nuestra Constitución ya nos declara un Estado social de derecho y una economía social de mercado. 15%. Y el 15% del territorio es tierra, digamos que hoy no están asignados los derechos de propiedad. Puede ser que esté ahí asentada una escuela, pero no tiene el título de propiedad. Pero estamos hablando tanto de área urbana como área rural. De área urbana como área rural. Entonces es mucho, o sea, en un país con 406.000 kilómetros cuadrados, o sea, el 15% son 60.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ojo, esto es lo que se detectó. En el fondo, teniendo en cuenta todo el pasado de la tierra, todo el historial de la venta de las tierras públicas desordenadas, ¿verdad? Podemos tener espacios fiscales que no entran todavía en ese 15%, porque todavía no se descubrió. Pero lo que se tiene visibilizado, lo que se tiene descubierto ya, estamos hablando entonces de que un 15% del espacio geográfico paraguayo no tienen títulos de propiedad, por lo tanto no tienen asignados correctamente los derechos de propiedad. Que actualmente son ocupados. Actualmente están ocupados. Una escuela, por ejemplo, está asentado sobre un inmueble, pero no tiene el título de propiedad. Por lo tanto, ¿verdad?, no se beneficia con las transferencias. Las gobernaciones no pueden innovar en esas escuelas, eventualmente no pueden ser pasivas de algún tipo de intervención o un asentamiento. Un asentamiento, nosotros estuvimos hace una semana atrás en un asentamiento en Cazapá y había 78 familias. Ahí el Estado no les puede construir casa a esta gente, porque estamos hablando de personas vulnerables. No les puede construir casa porque no tienen el título de propiedad. No figuran en ningún registro, No figuran por lo que no pueden formar parte de un programa de desarrollo social. Son ocupantes, ¿verdad? Entonces, y son ocupantes incluso en este caso, la tierra en sí figura a nombre de la antigua SAS, hoy MDS, ¿verdad? La Secretaría de Acción Social, hoy Ministerio de Desarrollo Social, pero no está, digamos, titulado a favor del ocupante. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, vos te vas a mirar y son casas precarias de madera. Nadie invierte en esas tierras. Nadie se preocupa en tener una comisión vecinal para hacer un empedrado. No hay agua potable, no hay electricidad. Claro, no va a haber porque hay incertidumbre en relación a los derechos de propiedad. ¿Va a ser o no va a ser mío? Si el Estado le asignase de manera correcta los derechos de propiedad, ¿verdad?, a estas personas, de aquí a un año, 2 años, se va a tener un paisaje absolutamente diferente en el asentamiento. ¿Quién asume esto? ¿Quién asume el trámite, los costos? Y en este caso asume de manera conjunta el Ministerio de Desarrollo Social con el el municipio local. En este caso, el municipio de Buenavista, en Cazapá. En el caso específico de Cazapá, ¿no son los ocupantes de ese predio quienes tienen que abonar ciertas sumas? Ellos asumen ciertos gastos, como serán los gastos del levantamiento de la información, ¿verdad? Pero no todo, porque estamos hablando de gente muy vulnerable, ¿verdad? Y en el caso, tengo entendido que en el caso de la tierra tampoco se les regala, ¿verdad? O sea, existe un acuerdo, o sea, es una compra a largo plazo en cuotas, pero a un precio razonable, ¿verdad? Es totalmente distinto el precio de mercado, muy por debajo del precio de mercado porque se tratan de personas vulnerables. Y la idea no está bien, ¿verdad? El enfoque es bueno porque tampoco es bueno regalar, porque la gente no valora también cuando se les regala, es un problema de la naturaleza humana, vamos a decir, ¿verdad? Pero en este caso, lo que sí vemos es la situación es muy precaria en general, en todo el asentamiento. Y tiene lógica con los problemas de derecho de propiedad. Los derechos de propiedad son difusos. Yo soy ocupante, pero no soy propietario. ¿Por qué PNUD tiene intervención?
Y el PNUD tiene intervención porque ya ha realizado varios estudios y de hecho tengo entendido que en su momento el PNUD ha realizado estudios en el área rural, por ejemplo, ¿verdad? Y también ha trabajado de manera conjunta para la regularización de la tenencia de tierra con la gente del INDER. Y en este momento, a través de una cooperación, ellos están viendo el otro lado de la preocupación. Está bien, lo del INDER, ya existe una institución que se ha encargado, que está haciendo una política de regularización de la tenencia, ha desarrollado un proyecto SIR que fue apoyado por el PNUD, se llama Sistema de Información Rural de la Tierra, donde han logrado un aumento significativo en la titulación a través de un modelo masivo, además. Pero básicamente lo que nos sentamos un día a ver, incluso esto lo analizamos a nivel de la cabeza del ministerio, del ministro de Hacienda, ¿qué hacemos con los asentamientos urbanos? ¿Quién se encarga ahí? ¿Qué hacemos con las escuelas? ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga de las 850 unidades de salud familiar que hoy no tienen títulos de propiedad? Y el Estado tiene que construir vivienda en un inmueble donde los derechos de propiedad no están asignados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los parques nacionales? ¿Qué pasa con que era lo que justamente sí, los parques nacionales? Creo que son 17 parques nacionales y tengo entendido que 3 están titulados. 3. ¿Y el resto? ¿Verdad? Nadie lo está cuidando. ¿A qué se expone para poder entender esto, de que no cuenten con este documento tan importante? Y cuando no tiene título de propiedad, por ejemplo, tenemos parques en donde ya eventualmente incluso se empezaron a generar títulos privados dentro del parque. Entonces, claro, o sea, el parque hoy está definido, está delimitado, pero no hay un título de propiedad. Si existiese, ¿Cómo podría generarse un título privado a partir de que se considera? Son irregularidades, Edgar, que tarde o temprano tienen que pasar a la justicia y ser revertidas por parte de las instituciones encargadas de la administración de ese suelo, vamos a decir. ¿Verdad? Son irregularidades. Obviamente no se podían haber generado títulos de propiedad privados sobre un parque nacional, claro, pero tenemos esa realidad. Y justamente, ¿por qué ocurre esto? Porque no tiene asignado de manera correcta los derechos de propiedad. Al ser un parque nacional, ¿quién debería el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio del Ambiente. Ellos deberían de gestionar esto. Ellos deberían ser, sí. Pero el problema justamente pasa por esto, Edgar. Tener conocimiento, o sea, imagínate lo que son 1.600 locales escolares que tengo que titularlos. Tendría que tener un equipazo de la gran flauta, ¿verdad? O sea, un gran equipo multidisciplinario. ¿Cuántos? 1.600 locales escolares. 1.600 locales sin títulos de propiedad. Escolares que no tienen títulos de propiedad. No tienen títulos de propiedad. Entonces tengo que tener un equipo de primer nivel y un equipo muy bien formado. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Yo, Ministerio de Educación, tengo que tener ese equipo. Ministerio de Salud tiene que tener el equipo. INI tiene que tener el equipo. Ministerio del Medio Ambiente tiene que tener el equipo. Entonces, ¿para qué crear 20 equipos de trabajo si podemos concentrarlo en un proyecto y desde este proyecto ser el brazo operativo de todas estas instituciones? Entonces, ahí economía de escala, se minimiza costo, se interviene de una manera mucho más eficiente. Entonces, esa es un poco la propuesta que queremos llevar adelante con el sistema integrado de gestión de administración territorial. Siempre hablamos de la necesidad de poder formalizar, de ordenamiento territorial y bueno, los beneficios que esto genera, pero como se dice, hay que empezar en casa. Claro. Son sí, 1.600 sí. y 1.600 locales escolares. ¿Se necesitan fondos interesantes para realizar? Y se hicieron los costeos y en 5 años de intervención se va a requerir 6 millones de guaraníes, pero el retorno es infinito. ¿Verdad? La relación costo-beneficio. ¿A la institución cuánto le va a costar esto? A Catastro, poder regularizar. 6 millones en 5 años. 6 millones en 5 años. Formar un equipo, realizar las intervenciones, titular los 1.600 locales escolares, titular las 850 unidades. Le cuesta 0 al Ministerio de Educación y Culto, 0 al Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero se asume en un proyecto centralizado, ¿verdad? Que puede llegar a costar 6 a 6 millones y medio de dólares, ¿verdad? En 5 años de intervención. Hay economía de escala, hay una intervención eficiente. En lugar de crear 20 equipos de trabajo, se crea un solo equipo de trabajo multidisciplinario con ingenieros de ciencia geográfica, con abogados, con escribanos, ¿verdad? Con informáticos, ¿verdad? Porque va a haber un desarrollo, esto va a ser un sistema informático. Y la otra gran innovación, hoy el Ministerio de Desarrollo Social puede estar transfiriendo un inmueble, pero nadie se encarga de verificar que el ocupante no lo transfiera. Sin embargo, con este sistema se puede generar todo un esquema que dé seguridad de que una vez que se han asignado, o sea,
había un tiempo en donde salía un famoso chiste: ¿qué profesión tenés? Ocupante, ¿verdad? Entonces ocupaba un inmueble, vendía y se ¿verdad? Y se trasladaba. trasladaba. Bueno, eso hoy ya puede evitarse con un sistema integrado de gestión, porque básicamente se le va a escribir a la persona y se va a evitar que vuelva a un segundo Pero es que asentamiento. teóricamente hoy día es así. Y- Aquellos que, digamos, inauguran un asentamiento, pero no forman hay un parte, control legal, no hay un control. supuestamente están Sí, todos registrados en lo- donde ya lo- son lo tienen que la hoy- designación y Sí. por un tiempo promedio deberían de permanecer en el lugar para que puedan Sí, recibir la asistencia. Lo que hoy tiene, yo lo que tengo entendido, ¿verdad? No sé en el caso de las tierras urbanas, que es básicamente la orientación de Cigate, ¿verdad? Pero en el caso de las tierras del INDER, una vez que uno termina de pagar por 10 años, no lo puede transferir. Nosotros habíamos detectado esquemas al interior de las instituciones en donde se fraccionaban para perder la trazabilidad y posteriormente se vendían por fracciones. Eso hoy está bloqueado, hoy ya no se puede realizar. Ya no se puede hacer. No se Las puede derecheras ya no se pueden vender ya tampoco. las derecheras, o sea, pueden existir transacciones internas y entonces entre los ocupantes se venden mejoras, pero llegado el momento en el que se tenga que regularizar, obviamente la persona que compró la derechera va a tener problemas. Hoy los controles son mucho más estrictos, quizás esto no le gusta a la gente, pero es lo que tiene que hacer, la ley se tiene que cumplir, ¿verdad? Pero en el caso en que uno venda eventualmente sus mejoras, sus derechos, ¿verdad? No puede vender derechos si esos derechos no existen. Lo que tiene es No un puede vender lo permiso que para no le ocupación, pertenece. claro. Es un permiso para ocupación, ¿verdad? ¿Cuánto Eso- tiempo tomará regularizar este 15%, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, de la irregularidad, se puede decir, de la... Es una situación irregular porque no están asignados los derechos de ¿En propiedad. cuánto tiempo se podría, si es que estamos hablando de un escenario ideal en donde tienen las herramientas y los fondos? Y estimamos nosotros 5 años. 6 millones de dólares. No, ahora justamente estamos terminando el proyecto y vamos a presentarlo al Sistema Nacional de Inversión Pública para su aprobación. Posteriormente pasa al Banco de Proyectos. ¿Qué es el Banco de Proyectos? Es, yo ya tengo el proyecto, necesito el financiamiento, pero eso las autoridades van a ir definiendo de acuerdo a cómo van obteniendo los recursos. Entonces, terminamos el proyecto, en esta semana estamos terminando, estamos presentando al Sistema de Inversión Pública, pasará al Banco de Proyectos y ahí entonces, digamos, en reunión con el equipo económico veremos cómo obtener financiamiento para el proyecto. 5 años. 5 años dura el proyecto. Y estimamos nosotros que en esos 5 años podamos asignar todos los derechos de propiedad que hoy no están asignados de manera correcta. O sea, el ocupante no tiene el título de propiedad, por lo tanto, ¿verdad? No tiene ningún tipo de incentivo a manejar bien esa cosa, ¿verdad? La idea es que cada uno pueda tener este título, que pueda hacerse cargo, digamos, del espacio que ocupa y poder generar desarrollo, que Así forme parte mismo. de los programas de Y desarrollo. fomenta capital social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como te explicaba, un asentamiento en Buenavista, vos te vas y ni siquiera tiene empedrado. No, hay una comisión vecinal para mejorar, hay una comisión para titular, pero no, hay una comisión vecinal para las mejoras de infraestructura, por ejemplo. Claro, porque no tienen incentivo a mejorar porque no es de ellos. Ahora, asignarles títulos de propiedad, asignarles los derechos a esta gente, ¿verdad? Y enseguida vas a ver que se forma una comisión vecinal, pro empedrado, pro capilla, pro escuela, pro, ¿verdad? Y el paisaje urbanístico de Buenavista va a cambiar tremendamente una vez que se regularice, por ejemplo, ese asentamiento. Hablamos del mismo, de las mismas, en este caso, las mismas características tanto en área rural como en área urbana en cuanto a la ejecución de poder, digamos, normalizar todo esto. Así es. En el caso de las tierras, esto es hay que dejarlo muy en claro, ¿verdad? Ya existe una institución del Estado encargada de regularizar la tenencia de la tierra a través de la reforma agraria, que es el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, el INDER, ¿verdad? Pero las tierras, en este caso, urbanas, en el caso de las tierras indígenas, en el caso de las tierras que tienen asentamiento de sedes del gobierno, o sea, escuelas, oficinas del Ministerio de Salud, ¿verdad? En el caso de las entidades binacionales, 160.000 hectáreas sin transferirse. O sea, y esas ni siquiera pagan impuestos porque están protegidos por las exoneraciones tributarias de sus respectivos tratados, son tratados internacionales. 160.000 hectáreas. Según el estudio del PNUD, hay 160.000 hectáreas entre las dos entidades binacionales. ¿Verdad? Entre las dos entidades O binacionales. sea, hay personas que actualmente ocupan ese espacio Así y no mismo. pagan impuestos. Por ejemplo, las famosas áreas 1, 2, 3, 4 de Ciudad del Este o las casas de Encarnación. ¿Verdad? En Encarnación creo que hay como 10.000 viviendas que no están pagando impuestos porque figura, el título de propiedad figura todavía a nombre de la entidad binacional Yacinetá. Es decir,
todo el resto de la comunidad, entre comillas, carga con su puesto en su espalda al Claro, resto que no lo y hace. el municipio tiene que intervenir con infraestructura, tiene que intervenir con servicios públicos y el resto de la sociedad carga con el impuesto inmobiliario las mejoras que puedan ocurrir en estos territorios, pero básicamente no reciben los beneficios. O sea, es puro costo para un grupo y uno va a esos lugares, en el caso, por ejemplo, de Yacyretá, y se tratan de mansiones, ¿verdad? Sí, no, claro, O sea, totalmente. entonces ahí se Estamos produce una hablando de- inequidad tributaria. Ahora, me quedé con lo de las instituciones educativas. ¿Esta institución educativa tiene algo que ver que no presenten mejoras en su estructura edilicia? Claro, ¿verdad? Yo no puedo hacer una intervención si el local no tiene el título de propiedad. Le estamos condenando a nuestros chicos, ¿verdad? A tener que estar estudiando en locales que no reúnen los requisitos en materia de niveles mínimos de infraestructura para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces es un tema que ya se tiene que abordar, ya no se puede posponer, digamos, porque ya no estamos en la década de los 70, ¿verdad? Mangobú ya no sirve. Y hoy ¿verdad? día se tienen que hacer. Hoy día se tiene que hacer, hoy día los niños tienen que tener una infraestructura cómoda, tienen que tener conectividad, tienen que acceder a la tecnología. Entonces, tenemos que comenzar. ¿Por dónde tenemos que comenzar? Y por lo menos asignándole los derechos de propiedad al local escolar. Muchísimas gracias, director, Gracias. por acompañarnos, por nuevamente brindarnos detalles de cómo están hoy día interviniendo en este caso, justamente para poder transparentar y poder reordenar nuestro territorio, como se dice, de catastro. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Bien.